Bienvenidos a la defensa de tesis de maestría de Jorge Armando Serna Mendoza, con quien fue un gusto trabajar en el proyecto de modelos estadísticos espaciales de contaminantes del aire en el área metropolitana de Monterrey. Va a fungir como jurado la doctora Viviana Obregón Quintana como vocal, la doctora Sato Elisa Schaeffer como secretario y un servidor, José Arturo Berrones Santos, como presidente. El sustentante hablará durante un espacio de tiempo sin recibir preguntas. Después se procederán a preguntas por parte del comité. Y finalmente les pediremos que nos den espacio para deliberar. Les doy la palabra a Armando. Ok, ¿me escuchan todos? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Dale. Ok, bueno, pues bienvenidos a mi tesis. Déjenme compartirles pantalla. ¿Ya se ve ahí? ¿Sí? ¿Todos la ven? Sí, se ve. Ok, pues bueno, bienvenidos a mi tesis. Como ya lo había comentado el profesor Arturo Berrones, soy Jorge Armando Serna, y el título de mi tesis se titula Modelos Estadísticos Espaciales de Contaminantes del Aire en el área metropolitana de Monterrey. Bueno, esta es la agenda que vamos a estar viendo, el panorama general de la tesis, pues la descripción del problema, objetivo, hipótesis y antecedentes de esta. En el marco teórico vamos a estar viendo los métodos de interpolación. En la metodología vamos a ver pues el análisis de los datos, las métricas de error, el entorno computacional y pues como tal los experimentos, ¿no? Los resultados obtenidos de los experimentos y pues ya, ¿no? Lo que hay que agregar, que es agradecimientos y la bibliografía. Bueno, en cuanto al panorama general, con lo que nosotros nos topamos fue con el problema de la calidad del aire en Monterrey. La calidad del aire en Monterrey la mide esta organización gubernamental llamada CIMA, que significa Sistema Integral de Monitoreo Ambiental del Estado de Nuevo León. Bueno, ellos cuentan con 3 estaciones de monitoreo del aire, las cuales, bueno, en la imagen hay uno, se pueden ver como sus coordenadas, y pues ellos manejan esa bandera de 6 colores, ¿no? En los que pues es obvio, si la bandera está en verde es que la calidad del aire es buena, si la bandera está en color morado es que la calidad del aire es extremadamente mala, y si está en gris es que está en mantenimiento. Los nombres que se les asignan a estas estaciones pues son un poco obvios, como tenemos la estación del centro se llama centro, la estación del sur se llama sur, la estación del suroeste se llama suroeste, y pues así, ¿no? Con el norte y el oeste. El problema que ellos nos presentaron cuando tuvimos en las reuniones es que como tal, estas estaciones de monitoreo representan la calidad del aire, pero en microambientes, es decir, hacen las mediciones, pero las mediciones solo representan un espacio muy reducido, ¿no? Entonces, al tener solo 3 estaciones distribuidas sobre toda el área metropolitana de Monterrey, es muy difícil a veces saber, calcular o estimar cuál será el nivel de contaminante en los puntos pues lejanos a estas estaciones, ¿verdad? Entonces, pues es así que nosotros pues intentamos tratar con este problema de hacer las interpolaciones. El objetivo es lograr hacer estas interpolaciones de contaminantes del aire para, una vez con esto, crear mapas que representen los niveles de contaminación del aire. Las hipótesis es que se puede hacer estas interpolaciones bajo con métodos ya conocidos, métodos deterministas y métodos probabilísticos. Y en cuanto a antecedentes, tenemos ahí reportes. Estos reportes son, bueno, son hechos por CIMA, pero lo único que muestran son como días o cuántas veces
los niveles de contaminante para cierto contaminante rebasaron los límites permitidos que ellos mismos establecen que puedan hacer daño a la salud de los residentes. El análisis de las mediciones es todo lo que les platico, estos análisis que incluyen tanto las reacciones que pueden tener estos contaminantes con la salud de las personas que lo respiran, y los artículos relacionados, a esto me refiero, que ya se han hecho estas interpolaciones, sin embargo, en el área en Monterrey no se han hecho, ¿no? Entonces son estos artículos relacionados sobre interpolaciones deterministas y probabilistas, pero que no se han hecho todavía en Monterrey. En el marco teórico tenemos los métodos de interpolación. Dentro de los deterministas o no geoespaciales, aplicamos los diagramas de Voronoi, los métodos de distancia inversa ponderada y los de funciones de base radial que, dependiendo cómo calculen estas relaciones entre puntos, es que utilizan una función, y esta función puede ser una función multicuadrática, una inversa multicuadrática, una gaussiana, puede ser lineal, cúbica, quíntica, y por su nombre en inglés, thin plane splines. Y dentro de los probabilísticos utilizamos los conocidos, estos métodos gaussianos, que fueron nombrados Kriging por su autor Krige, que pues como ahí medio españolizándolo, terminaron siendo Kriging, sería el método de Kriging ordinario y el de Kriging universal. Bueno, dentro de la metodología pues empezamos con el análisis de los datos. Entonces, no lo mencioné, pero CIMA toma mediciones del aire desde el año de 1993. Desde el año de 1993 empezaron a funcionar con 7 estaciones. Entonces, hay otras, las más recientes fueron construidas hasta el año 2017, pero si nosotros queríamos sacar los datos de todo, teníamos pues muchos datos faltantes, ¿verdad? Entonces, para las estaciones nuevas, pues teníamos todos esos datos faltantes desde 1993 hasta el 2016, por lo que se optó a tomar datos del año 2016, 2017 y 2018. Una vez que reducimos nuestros datos a solo considerar lo de esos 3 años, al analizar los datos vacíos, vemos que del total de toda la base de datos, el 26.1% pues no se cuenta con ella, son datos vacíos. Y en la otra figura vemos el porcentaje de datos vacíos por variable, en donde vemos que, como por ejemplo las partículas menores a 2.5 micras, las PM2.5, son las que en este caso pues tienen más datos faltantes, ¿no? También sería la variable de radiación solar y la variable de humedad. También hay que mencionar que aparte de tener, o sea, que la causa de estos datos vacíos sea que no existía la estación o que pues se encontraba el mantenimiento, ¿no? Entonces, pues es ahí cuando se tienen estos datos vacíos. Bueno, ¿qué hicimos? Pues tuvimos que interpolar. Para eso primero se aplicaron 2 métodos, uno seguido del otro. El primero de ellos es que cuando tú tienes la observación al tiempo t-1, no tienes la observación del tiempo t, pero tienes la observación del tiempo t+1, lo que haces es tal cual hacer pues una interpolación con la media para sacar el valor para encontrar el valor en el punto t. Es una interpolación lineal. Bueno, eso se pudo hacer cuando se tenían datos antes y después, y la distancia de tiempo no era muy larga. Sin embargo, como les mencionaba, había estaciones en las que comenzaron a funcionar hasta el 2017. Entonces, ¿qué se hizo? Lo que se hizo es, como por ejemplo en este caso, pueden ver ahí la serie del tiempo de la estación sureste, de la estación sureste 2 y de la estación sureste 3. Vemos que la estación sureste 3 es nueva. Entonces, ¿cómo se hizo para sacar pues, esos datos que faltaban, que se pueden ver en las siguientes figuras de abajo? Lo que se hace pues, es sacar el promedio de las estaciones más cercanas a esta. En este caso, para sacar las faltantes en el de sureste 3, pues hicieron el promedio de la sureste y la sureste 2,
y se llenaron los datos faltantes de la sureste 3. Y pues así pasaba con las estaciones norte, noroeste y noreste, ¿no? O con las estaciones al este y al oeste. Bueno, una vez que se tienen todas esas series de tiempo completas, se hace el análisis de las series de tiempo que cumplan todo lo que debe de cumplir para que sean propuestas para un modelo ARMA, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso lo piden los métodos Kriging. Kriging piden que si vas a analizar tus datos, al analizarlos cumplan lo mismo que cumplen las series ARMA, que sean estacionarias, que no tengan tendencia y que tengan una varianza constante, ¿no? Y se hizo el análisis de las correlaciones por cada variable entre las estaciones. En este caso, ahí tenemos la matriz de correlaciones entre estaciones de la variable PM10. Sin embargo, también se hicieron las correlaciones cruzadas, ¿no? Es decir, las de la variable PM10 con la PM2.5 por estaciones. Y así, pues, todas las combinaciones. Dentro de las métricas de error, para evaluar pues los métodos de interpolación, aplicamos 6, que fueron la MAPE, la MAE, la MAE porcentual, en lo que consiste es que divide a MAE entre el promedio, entre los valores reales promedios para obtener un porcentaje, el RMC, el RMCP o RMC porcentual, que es la misma idea que el MAE porcentual, y el MSE. Entonces, bueno, algunas características. La característica más importante de MAPE es que los errores altos durante los periodos de valores reales pequeños tendrán un gran impacto. Esto debido a que justo, si lo pueden ver ahí en la métrica, está haciendo la división del valor estimado menos el valor real entre el valor real, ¿verdad? Entonces, para valores reales, errores altos, cuando se haga ese cociente, pues va a tener pequeño impacto. Un problema de MAE pues es que no se ajusta a los valores reales promedios, porque solo está haciendo la diferencia entre el pronosticado y el real. Por eso es que se suele hacer la división entre los valores reales promedio para obtener un porcentaje, o lo más parecido a un porcentaje. Con el RMC, al igual que MAE, no se adapta al promedio de los datos, y pasa que da más importancia a los errores más grandes. Al estar elevando la diferencia del valor pronosticado con el real y elevarlo al cuadrado, está dando mucho peso a cuando, por ejemplo, tu pronóstico fue muy alto y tu valor real es muy pequeño, entonces el error lo está incrementando, ¿no? Bueno, el RMCP, pues igual, se divide entre los valores reales promedio para tratar de obtener un porcentaje. Y el MC, pues no se ajusta igual que MAE, ¿no? No se ajusta igual a un promedio porque pues no está dividiendo entre el valor real. El entorno computacional que se utilizó, una computadora con sistema operativo Windows 10 de 64 bits, un Core i7 y con 8 GB de RAM. Y en el lenguaje en el que se programó fue el lenguaje de programación Python, su versión 3.7. En la parte de experimentos, la primera propuesta fue que de las 3 estaciones con las que cuenta CIMA, consideráramos 9, o sea, se seleccionaban por cada registro de tiempo 9 estaciones, esas 9 estaciones se interpolaban, y para el valor interpolado cercano a las otras 4 estaciones que no fueron seleccionadas, se hacía la diferencia, ¿no?, entre el valor real que se obtenía y entre el valor pronosticado. Esto se fue incrementando y lo que hicimos fue ahora tomar 10 estaciones, interpolarlas y comparar las 3 restantes con lo arrojado por la interpolación de esas 10. Lo mismo con 11 y así hasta llegar a 12. Tomábamos 2 estaciones, interpolábamos sobre toda el área, veíamos el valor cercano a la estación que no se escogió y hacíamos el cálculo de las métricas antes mencionadas. Bueno, todo esto fue cambiando, pues, hasta antes del 2019, todavía no se tenía un aire que representara como tal la calidad del
del área metropolitana de Monterrey. Se tenía un índice llamado IMECA. Sin embargo, ese índice llamado IMECA, sus pesos de cada contaminante que lo conforman, fueron sacados, utilizados del nivel de contaminación de aire de la Ciudad de México. Entonces, ese estudio de contaminación y ese índice fue generado para la contaminación del aire de la Ciudad de México. Es hasta el año 2019 que crean el índice de aire y salud, que se adapta a la contaminación en Monterrey. Entonces, los contaminantes que conforman este índice de aire y salud son el monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, las partículas menores a 10 micras, partículas menores a 2.5 micras y el dióxido de azufre. ¿En qué consiste hacer la ponderación de contaminantes? Pues es que el índice es la suma de los valores medidos multiplicados por algún peso divididos entre ese peso. ¿Cómo se calcula ese peso? Pues es igual a 1 menos el valor máximo menos el valor mínimo dividido entre el valor máximo. Este valor máximo y valor mínimo no se calcula sobre todo el conjunto de datos, sino se calcula cada 12 horas. O sea, es decir, este índice se está reportando cada 12 horas. Se calcula para cada contaminante dentro de las mediciones de estas 12 horas el valor máximo, el valor mínimo. Se divide entre el valor máximo, se hace 1 menos eso. Y si ese valor obtenido es mayor que 0.5, ese se deja, ¿no? Como peso. Si es menor o igual a 0.5, se le deja el valor de 0.5. Y bueno, ya que se calculan todos estos Ws para cada uno de los 6 contaminantes, se multiplica por su correspondiente peso y se hace este cálculo del índice. Bueno, entre los resultados que les voy a presentar van a ser los últimos, en los que el experimento consistió en escoger 2 estaciones e interpolar hacia una. Entonces, del lado izquierdo vemos ahí cómo van cambiando cómo se vería el aire, la calidad del aire. Entre más claro sea el color, quiere decir que menos contaminación, y entre más oscuro, pues es que decir más contaminación. Para el monóxido de carbono, el mejor método encontrado fue el cleaning ordinario, pues obtuvo los mejores resultados en todas las métricas, ¿no? ¿A qué me refiero con mejor? Pues a los más bajos. En este caso, menos es más y más es menos. Entonces, mientras más pequeño sea el error de predicción, mejor va a ser la métrica y mejor va a ser nuestro interpolador. Entonces, en conclusión, para el monóxido de carbono, el mejor interpolador es el cleaning ordinario para el área metropolitana de Monterrey. Para el dióxido de nitrógeno, el mejor método interpolador en este caso fue un determinista, que fue la distancia inversa ponderada, pues otra vez, ¿no? Se llevó todo. Se llevó las métricas más pequeñas. Para el ozono pasó lo mismo, también fue la distancia inversa ponderada, pues se llevó las métricas más pequeñas. Entonces, el mejor método para interpolar contaminante de ozono fue la distancia inversa ponderada. Bueno, y pues podía pasar esto, ¿no? Podía pasar en el que pues tuviéramos ahí combinaciones y unas métricas fueran mejores que las otras. Aquí, pues los criterios para seleccionar qué métrica es mejor se basa en los datos. ¿Y en qué se basan los datos? Pues que tenga si tiene o no muchos datos atípicos, si el contaminante se mide entre 0, pues el MAPE no lo podemos incluir, ¿verdad? Porque lo que hace es que hace la diferencia entre el pronosticado y el real, y luego lo divide entre el real. Entonces, si está permitido el 0, pues ese nos va a dar hay malos cálculos, ¿verdad? Entonces, para este caso, el método, para partículas menores a 10 micras, el cleaning ordinario obtuvo el mejor MAPE, pero distancia inversa ponderada obtuvo el resto de las mejores métricas. ¿Y por qué se escogió MAPE? Porque MAPE se adapta muy bien al promedio de partículas menores a 10 micras. Entonces, al valor promedio de la variable de partículas menores a 10 micras. Fue por eso que se escogió en este caso MAPE.
En las partículas menores a 2.5 micras, otra vez distancia inversa ponderada, se llevó todos los mejores resultados en cuanto a lo obtenido en métricas. Entonces, el mejor método para interpolar partículas menores a 2.5 micras fue distancia inversa ponderada. Luego tenemos la variable de dióxido de azufre, y el mejor método para interpolar fue otra vez distancia inversa ponderada, pues se lleva las métricas más bajas. Y bueno, todas esas variables mencionadas fueron las que conformaron el índice de aire y salud. Sin embargo, CIMA cuenta con otras variables para las cuales también se hizo el estudio, como por ejemplo el óxido nítrico, y en este caso pues pasó algo similar que con las partículas menores a 2.10 micras, ¿no? Perdón, menores a 10 micras, que fue el MAPE. El MAPE se llevó la mejor distancia inversa ponderada, pero Kriging ordinario se llevó el resto de las otras métricas. ¿Por qué aquí no se escogió MAPE y se escogió Kriging? Bueno, aquí fue por la variable RMC, ya que el óxido nítrico contaba con muy pocos valores atípicos. Por lo tanto, el valor pues se aumentó cuando RMC hacía el match ahí con distancia inversa ponderada. Entonces, pues al tener estos valores atípicos, hacía que esa variable incrementara mucho, ¿no? Entonces, en este caso, se escogió RMC para hacer el match con el interpolador, y en este caso el mejor fue Kriging ordinario. Otra variable fueron los óxidos de nitrógeno, NOx, y bueno, aquí se consideró lo mismo, ¿no?, que en el pasado. Igual, como la serie de tiempo tenía muchos valores atípicos, lo que pues consideramos fue el RMC. Y las últimas dos variables, en las cuales ya no presento ahí una interpolación, porque la forma de representar estas variables son a través de rosas de viento, fueron la velocidad del viento, la cual su mejor interpolador fue distancia inversa ponderada, pues salió más bajo en todas las métricas, y la dirección del viento, la cual igual salió más bajo en todas las métricas en distancia inversa ponderada. Recordemos que salir menor es salir mejor, ¿verdad? Y bueno, una vez que ya se calcularon todas estas interpolaciones para cada variable, lo que se hace es pues combinarlas con los pesos correspondientes para generar el índice de aire y salud. Como lo mencioné en un principio, el propósito final pues era generar un mapa que representara la calidad del aire en Monterrey, y pues que fuera lo más en tiempo real posible que se pudiera. Entonces, pues ahí nos dimos a la tarea de hacer esta imagencita, que, bueno, es una imagen en la cual, pues si tú vas pasando por ahí el mouse, te va diciendo el nivel de contaminación del índice de aire y salud, ¿no? Entonces, morado, recordemos que era muy contaminado, rojo no tanto, y el verde pues eran los mejores casos, ¿no? Y todo esto, pues bueno, es algo con lo que todavía no se cuenta en la página de CIMA. Pues si ustedes ahorita se meten, como lo pueden ver, lo único que se sigue pues teniendo es lo mismo. Es pues ahí las estaciones de monitoreo. Y pues bueno, esto fue ya como que lo último.
Arturo sigue, imagino. Y no sé por qué se me bloqueó la computadora. No, pues ya vimos tu presentación, no entres en pánico. Yo imagino que con esto ya Arturo puede resumir con el protocolo. ¿Ok? Sí, Y sí, pues yo bueno, pienso. ya solo me faltaban los agradecimientos. Y pues en sí se Adelante, agradecer a... ¿Sí? adelante. Ok. Pues bueno, ya solo me faltaban los agradecimientos. Agradecer en especial al doctor Berrones por dirigir toda esta tesis, a la doctora Elisa por todas sus correcciones y todos sus regaños, que son muy buenos, me hacen aprender mucho. A la doctora Viviana, pues porque ella me ha, pues ya lleva más tiempo de conocerme, pues me ha ayudado a construir mi camino del saber. A la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, al posgrado de Ingeniería en Sistemas por formar parte de su alumnado y pues de todos los conocimientos dados, así como de los profesores, a mis compañeros de generación, de otras generaciones, también por sus aportaciones, sus comentarios, y pues en especial a mis amigos, ¿no? Y pues ya, con eso yo termino, doctor. Muchas gracias, Armando. Vamos a proceder con las preguntas del comité, en donde puedes extender un poco tal vez lo que te faltó comentarnos de conclusiones, pero yo creo que va a ser una buena discusión. Procedemos con la vocal doctora Viviana Obregón Quintana, por comentar, preguntar. Sí, de acuerdo. Gracias. Buenos días. Bueno, Bien, bueno, finalmente desde que empecé a ver este trabajo que me fuiste comentando, Armando, hubo ahí algunos detalles que posiblemente no me quedaron tan claros o que me hubiera gustado platicarlos como de una manera más abierta. Y bueno, creo que es el mejor momento para preguntarte, ¿no? Realmente tú, dentro de, pues, todas las técnicas que estuviste viendo, que estuviste analizando, que estuviste revisando con lo que ibas a trabajar, me gustaría saber qué ventajas o desventajas encuentras en los métodos que utilizaste. Y de ahí mismo, si hubieras o te hubiera gustado trabajar con algún otro tipo de técnicas, ¿no? O sea, obviamente, pues, por qué consideras que hubiera sido bueno que las usaras o no? Pero en ese sentido, o sea, dentro de lo que trabajaste, ¿qué ventajas, desventajas encuentras en las técnicas que utilizaste? Ok, bueno, la primera desventaja pues son métodos que yo desconocía, los probabilísticos, ¿no? Pues los diagramas de Voronoi, pues ya son muy conocidos, pero pues yo desconocía todo esto. Me hubiera gustado, bueno, esa es una desventaja que yo tenía, que desconocía en qué consisten estos métodos, pues investigar, ¿no? De qué tratan, en qué consisten. Y una ventaja que les veo es que ya se tenía la forma de calcularlos, la forma de hacer esta matriz de interpolación, ya se tenía en lenguajes de programación, tanto en Python como en R. ¿Cómo me hubiera también tratado este tema? Pues también hubiera sido como redes en flujo, ver ahí las estaciones como puntos y los niveles de contaminante, cómo interactúan una estación con la otra, verlos ahí como las conexiones. Entonces, no sé si respondí su pregunta. Sí, sí. Realmente, bueno, la base sí, por supuesto. Entonces, bueno, básicamente, pues las desventajas fueron más bien personales, ¿no? En el sentido de que no conocías estos métodos. Y Sí, bueno, no sé, o sea, comentaste que este tipo de trabajos, pues bueno, ya se han realizado. Ahí, digo, obviamente, pues aquí se necesitaría un poco más para poder hacer un comparativo, pero en tu opinión, ¿consideras que continuar trabajando con las técnicas que ya están usadas o que están probadas te aporta, pues bueno, por un lado, pues te aporta información que ya tienes de una manera confirmada, ¿no? Pero buscar otros métodos de análisis, en tu opinión, ¿consideras que hubiera sido
no sé, que hubiera funcionado, que podrías haber encontrado información que no está, o al revés, a lo mejor riesgo, ¿no? ¿Qué consideras que hubiera pasado si hubieras empleado otro tipo de método? Pues, ¿qué hubiera pasado? Ujú. Yo creo que los resultados no hubieran sido tan completos como en este caso, porque estos métodos pues fueron justo diseñados para eso, ¿no? Para crear interpolaciones entre puntos conocidos y predecir hacia puntos pues no conocidos. Eh, una limitante de este tipo de métodos es que pues estos fueron principalmente hechos para minería. Entonces, pues como que de donde nació todo esto es que se tenían las mediciones de minerales en el suelo y lo tenían de un pequeño territorio espacial con muchas mediciones, ¿no? Entonces, pues los métodos interpolaban bien porque se tenían muchos datos, porque era en un espacio muy pequeño y porque los contaminan, bueno, no, porque las variables no varían tanto en la Tierra, ¿no? Entonces, sí representa un reto el tratarlo de llevar al aire, porque el aire pues es muy dinámico, ¿no? Influyen muchos parámetros, ¿no? Desde tanto contaminantes de la casa, de la industria, y más en el caso de Monterrey, como variables de dirección del viento y velocidad del viento. Entonces, si bien representa un reto tratar de llevar estos métodos a otra área, y más pues solo teniendo 13 puntos, cuando pues en el estado del arte se sugieren que se tengan más. Siento que los resultados fueron buenos para tener muy pocos datos. De hecho, lo comentaba con el profesor Arturo, en el que él me decía, bueno, tú ya estás pronosticando y tus resultados no son, o sea, no son los mejores, pero pues no son tan malos, ¿no? Sin embargo, pues el problema no eres tú o no son tus interpolaciones, sino lo que se puede concluir es que se tienen muy pocos datos, ¿no? Para este problema. O sea, el tratar de representar ese problema con solo 13 mediciones, sí es algo retante. Entonces, pues respondiendo a su pregunta, yo creo que otros métodos no hubieran sido los más precisos para este problema, como estos métodos de interpolación, tanto los deterministas como los probabilistas. De acuerdo, gracias. A ver, hubo una pregunta que me surgió cuando estabas presentando que los resultados que se pueden observar encima, decías, es que aquí todavía no se puede ver, o sea, si van a implementarlos o qué pasó ahí, porque pues sería súper interesante que se pudiera observar todo este trabajo, ¿no? Pero dijiste que no estaba. ¿Sí los van a poner o no? ¿O no sabes? Pues eso sería, yo creo que una segunda etapa de este trabajo. Pues como tal, el objetivo principal, bueno, más bien la problemática principal era, bueno, es que en sí, el primer problema que tenían los de CIMA era el tratamiento de sus datos. Bueno, pues eso ya salió. Luego lo que el grupo de investigación de PISIS propuso fue hacer estas interpolaciones. Y bueno, ya se obtuvieron. Entonces, otro siguiente paso, pues sería yo creo que como la cúspide de este trabajo, que es lo que en verdad ya tiene sentido, lo que serviría a la humanidad, que sería que cada residente pueda acceder a estos mapas, ¿no? Ya sea a través de una aplicación o a través pues, de la página web, en el que pues, lo único que tienen que hacer pues, es recalcular cada cierto tiempo este índice, estos valores, y mapearlos, ¿no? Ya en su página. Entonces, no sé si se vaya a implementar. Yo esperaría que sí, y pues todo indica a que pues sería la mejor opción, ¿verdad? Implementarlo.
Ok, entonces, bueno, ya la última pregunta que va un poco relacionada con lo que acabas de decir, o sea, dices, bueno, la siguiente parte sería poderlo implementar, ¿no? Pero para ti, ¿cuál sería la siguiente parte? O sea, si estuviéramos en un escenario ideal, donde dijeras, bueno, no voy a tener limitantes de cómputo, de tiempo, de dinero, de nada, ¿qué te gustaría trabajar en el sentido de, si tuvieras la oportunidad de continuar con esto que ya hiciste, qué sería lo que tú harías? Yo creo que sería refinar un poquito más los modelos. Y en cuanto a refinarlo, pues yo creo que sería meter más variables, como por ejemplo, pues está comprobado que los contaminantes del aire están relacionados con la velocidad del aire perdón, con la dirección del viento y con la velocidad del viento. Entonces, fueron variables que yo no consideré en estas interpolaciones, que se pueden considerar para, pues más que nada, ver como esos puntos críticos de donde pues puede que se esté generando el contaminante y justo sea la dirección del viento la que se los esté llevando a otros lados. Porque pues mi estudio lo único que hace es calcular interpolaciones, pero de espacio, no espacio-temporales. Entonces, antes de poderlo subir, hacer algo para que pues cualquier persona lo pueda solicitar, sería, yo creo que sí, refinar más refinar estas interpolaciones. Ok, ok, de acuerdo. Pues gracias y bueno, obviamente pues te felicito por el trabajo que realizaste. Esas son todas mis preguntas. Sí, gracias. Muchas gracias, doctora. Seguimos con las preguntas de la doctora Elisa Scheffer. Armando, por favor, prende tu cámara. Me están pidiendo en titulación que tengas la cámara prendida durante las preguntas. Es que, a ver, me voy a salir tantito porque no me deja la computadora salir de la presentación. Y si intentas nomás cerrar forzosamente PowerPoint. Ajá, es lo que intenté y no puedo. Picaste Control Alt Del y elegiste terminar PowerPoint. Ajá. A ver, ahí supongo ya se puede ver. Sí, ahora sí. Ok. Ok, excelente, gracias. Entonces, vamos a seguir con mis múltiples preguntas. Ok, ahora, primeramente, de hecho, yo voy a dibujar, espero que me escuches todavía. Sí. Tú tienes tus estaciones que tú conoces y tú eliges de estas estaciones un subconjunto para usar como tus estaciones fijas. Y algunos los haces desconocidos. Entonces, ahora supón que nosotros tengamos la zona convexa, que pues de hecho acá, la zona convexa que formen los más exteriores de las observaciones que tú tengas. Ahora mi pregunta es, si tú eliges puntos de aquí de adentro para pronosticar, ¿esperas que eso sea más preciso que haciéndolo al revés? Que por ejemplo tú elijas pronosticar algunos de estos que son más bien periféricos. O sea, ¿crees que los métodos están mejor orientados hacia interpolar al interior de la zona? ¿O si son igual de buenos para interpolar al exterior de la zona, digamos? No, son más buenos al interpolar al interior de la zona. De hecho, en los primeros experimentos que tuve, me pasaba con las funciones de base radial, me pasaba que cuando interpolaba, pero era hacia afuera, así como usted dice, hacia afuera de esa zona convexa, me daba hasta incluso valores negativos. Pues eso es un error, ¿no? No podemos tener contaminantes negativos. Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso. Es mejor cuando se interpola con los puntos de afuera hacia adentro que al revés. Ok. Y luego si hemos decidido que los del exterior a fuerzas van a ser puntos conocidos y estamos seleccionando los desconocidos del interior, ¿qué tan robustos son tus resultados a la selección de cuáles de los interiores? Por ahí, digamos que elegimos unos 2 de los interiores para interpolar. ¿Importa mucho cuáles 2 tú utilizas
para tus conclusiones? O sea, ¿el mejor método siempre es el mismo sin importar cuáles dos agarras? ¿O es posible que el mejor método dependa de cuáles dos estaciones estás intentando pronosticar? Sí, sí depende de cuántas, de cuáles yo escojo, porque los experimentos no los corrí una vez, los corrí varias veces con, con la semilla random y pues para cada corrida me salían otros resultados, me salían menores o mayores los pronósticos. Entonces sí depende de cuáles estás tomando. Okay, Además, eso me lleva a mi siguiente pregunta, de hecho, para seguir de esta misma idea. Ahora, si cada combinación te puede dar diferentes errores, entonces podría cambiar el cuál es el mejor y cuál es el mayor. ¿Qué tan complicado sería implementar un esquema de ranking donde, por ejemplo, le das siempre un voto al mejor método, 2 votos al segundo mejor, 3 votos al tercer mejor, etcétera, y que luego globalmente el mejor método sería aquello que menos votos tenga, o algún otro método de consensus donde podríamos tener como que los ordenamientos de mejor a peor de las diferentes réplicas que tú tenías e intentar de ahí concluir cuál es el mejor en lugar de comparar el valor numérico, sino comparando el orden de mejor a peor entre múltiples. ¿Sería complicado incorporarlo? no, de hecho lo pensé y lo hice, pero no como usted lo planteó. Lo único que yo hice fue hacer la interpolación y sacar, pues por registro, yo hago las interpolaciones por cada registro, que en este caso son cada registro de horas, y el que yo guardaba era el que menos se equivocó. Okay. Entonces usted va guardando el que menos se equivocó y pues ya hasta después solo hace un conteo y en ese caso sería ese, en vez de estar sacando, pues digamos que el promedio de todos esos predicciones. Entonces, sí lo hice, solo lo hice para el mejor, no hice esto del mejor, el segundo mejor y el tercer mejor, pero sí pensé en esa idea de cuando de votar, ¿no? De votar por ese que tuvo la mejor predicción y pues irle sumando ahí sus votos. Entonces, ¿sería fácil volver a correr los experimentos de tal manera que tú simplemente para cada réplica captures en un CSV o algo así las medidas de error de cada método y que yo pudiera de ahí calcular un ranking por métrica, por réplica, por si queremos, por ejemplo, preparar un artículo científico a partir de los resultados para poder incorporar esta selección que en lugar de tener que mostrar en el artículo ejemplos, pudiéramos mostrar para el artículo que para este contaminante, este método es el que ganó el consenso de los rankings y para este subconjunto de contaminantes sale este y para la totalidad de contaminantes sale este. Y pues el mejor caso nos saldría el mismo o casi siempre el mismo ganando para poder argumentar que un método es más adecuado para esto que otro. Sí, pues no sé si fácil, pero difícil no. O sea, no es Pero difícil. viable. ¿Mande? Pero que sea viable, que no sea imposible. Sí, ¿Ok? Muy bien. sí es. Sí, imposible no es. Ok, por último, yo quisiera saber que pues tú ya reconoces que cosas como dirección y velocidad de viento pudiera afectar la manera en que se estén distribuyendo o como que trasladando estos contaminantes en el aire. Entonces, además de eso, si tomamos la forma tridimensional de la zona metropolitana, porque pues tenemos varios cerros que claramente van a afectar la manera en que se mueve el aire y por ende cómo se mueven estos contaminantes. ¿Viste algún método o crees que alguno de estos métodos fuese generalizable a tomar en cuenta la tridimensionalidad
Y si no le podemos agregar alturas, ¿crees que se podría hacer así? Que tomamos las posiciones, pero latitud, longitud y luego la altura sobre nivel de mar y estiremos. O sea, que agregamos distancia para incorporar también la diferencia de altitud. De tal forma que si una cosa estaba cerca de otro, pero a diferentes altitudes, los llevaríamos más lejos, intentando preservar las distancias para poder seguir trabajando con un método dos-dimensional, pero incorporando un poquito, no las diferencias euclidianas en 2D, sino más bien las diferencias de distancias euclidianas en 3D. ¿Qué tan difícil es incorporar la geografía en estos métodos? En la literatura ya está. O sea, ya hay gente que lo hace en la literatura, en lo programacional. ¿Por qué no? En cuanto a programarlo, eso todavía no está. Entonces, teóricamente existen los métodos, pero implementaciones prácticas para ellos son escasos, ¿correcto? Exacto. Ok. Sí, sí. Perfecto. De mi parte, esto sería todo y le regreso la palabra a Arturo. Muchas gracias, Elisa. Bueno, Armando, te felicito por el trabajo. Sí tengo algunas preguntas, un poco continuando con la línea que te cuestionaban las doctoras. Cuando hablabas de los resultados en el pronóstico de interpolación, decías que, vaya, parecen errores altos a como estaríamos acostumbrados en otro tipo de áreas de interpolación a pronóstico, como esas que esto de la minería y demás, ¿no? Pero quisiera recordar si verificaste en la literatura comparativos de métodos similares en casos similares de contaminación de aire en zonas urbanas. Sí, sí. De hecho, pues algunos de estos métodos fueron sacados de ideas así, de artículos donde ya se aplicaban interpolaciones, tanto deterministas como las del Kriging, a contaminantes del aire. Y el comparativo, cuando encontraste trabajos que fueran equiparables, ¿pudiste ver si los métodos que tú trabajaste son competitivos? Es que ahí entra una duda, una cuestión, porque pues ellos tenían más de 100 puntos, o sea, tenían más de 100 estaciones de monitoreo. Entonces, ¿cómo me voy a comparar si yo solo tengo 13? Creo que el mínimo que logré encontrar fue un caso en el que utilizaban 52 estaciones. Y bueno, aún así la diferencia sigue siendo grande. Sin embargo, en comparación a los resultados, que también usan esas métricas, nos encontramos como que ahí en el área, ¿no? O sea, en punto 2, punto 3, como fue en el caso de las PM10, ¿no? Que punto 37 fue para el MAPE. Entonces, en base a ese comparativo y estimación de los errores de interpolación que tienes, ¿tú crees que sería posible estimar cuántas estaciones nuevas o puntos de medición sugerirías para CIMA? Sí. Sí, algo bonito de Kriging es que Kriging, aparte de hacerte el mallado de la interpolación, te hace un mallado de puntos críticos. En ese mallado de puntos críticos te está como diciendo, en esta zona te urge poner una estación de monitoreo. O sea, es importante que aquí la pongas. Entonces, también de eso ya está implementado en Python, que aparte de que tú le pidas que te muestre la imagen ahí con los colores, te muestre la otra imagen también pues con la escala de colores, en la cual la escala más oscura de colores te dice, ¿sabes qué? Aquí necesitas poner una estación. Sin embargo, como yo lo hago espacial, como yo solo lo hago espacial y no temporal, pues dependiendo de los niveles de contaminante, para cada que yo saque una interpolación, para cada registro, para cada hora, esos puntos críticos donde yo puedo poner una estación pueden ir variando, ¿verdad? Entonces yo creo que sería lo mismo que hacer lo que me comentaba Elisa, sacar como cuántas veces aparece esa zona crítica, y si aparece muchas veces, pues decirle o recomendar así más, ¿sabes qué?
pues estadísticamente este punto dice que debes de poner una estación de monitoreo ahí, que es importante medir ahí el aire. Muy bien. Entonces, digamos, ya tienes ahí dos conclusiones importantes, que es el nivel de predictibilidad actual de la contaminación por PM10, y cómo pudiera sugerir, en cuanto a instalación de nuevo equipo, mejorar hasta qué nivel ese error, ¿verdad? De interpolaciones, ¿correcto? Ahora, Sí. Ahora te pregunto, desde el punto de vista no de infraestructura, sino desde el punto de vista teórico, como trabajo futuro al menos, ¿se pensaron oportunidades o maneras de mejorar el desempeño de estos algoritmos de interpolación? Tal vez combinando con otra información dentro de la misma base de datos o con otro tipo de algoritmos, no sé. Sí se pensó. El primero de ellos es el que les mencionaba, incluir las variables de velocidad del viento y dirección del viento. Y otra debilidad que yo le veo en cuanto a los datos de este problema fue cómo los llené, ¿no? O sea, haciendo los promedios de las estaciones más cercanas. Entonces yo creo que sería meter métodos más sofisticados de cómo encontrar ahora esos valores. Ok, pues son todas las preguntas por mi parte. El comité, doctoras, ¿tendrán alguna pregunta adicional? Yo por el momento no, estoy acá ya ferozmente diseñando un artículo con Alberto en otro chat sobre este tema y todo lo que le vamos a agregar. Luego les mandamos un borrador cuando terminemos. Doctora Viviana. No, ninguna, ya no tengo ninguna pregunta, gracias. Quisiera que, por otro lado, felicitar y agradecer a CIMA por su colaboración e interés en que los apoyáramos en este proyecto. Están por aquí representantes de CIMA, no sé si pudieran hablarnos un poco desde su perspectiva ya en la práctica, o de su perspectiva de este trabajo que hemos desarrollado en colaboración con ustedes. Les doy la palabra a ellos. Hola, buenos días. ¿Me escuchan por ahí? Sí. 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 Hola, buenos días. Jair Carrillo, del CIMA. Armando, pues muchas felicidades, un trabajo muy interesante. Creo que puede ayudarnos bastante en la visualización de toda la información que tenemos. Implementar un proyecto de esta magnitud en donde el apoyo de tus profesores nos marca una nueva forma de poder estar dando la información. También es muy importante los comentarios que mencionas acerca de la implementación de más estaciones de monitoreo. Y en ese sentido, esperamos contar más con el apoyo de ustedes para poder ir analizando lo que van obteniendo con sus pronósticos y sobre todo con toda la implementación de la metodología que utilizan para el cálculo de nuevas estaciones. Creo que hay mucha tela donde cortar. Creo que ustedes tienen un camino ya recorrido que nos puede ayudar muchísimo en esta parte. Solamente para preguntarte por qué me interesó mucho el ver la comparación de las métricas que utilizaste. ¿Por qué utilizaste ese número de métricas de error? ¿Cuál fue tu criterio para poder tener este número de comparativas? ¿Por qué usar ese número? ¿Por qué no usar menos o por qué no usar más? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué todas esas? Porque son las que más comúnmente se utilizan dentro del estado del arte. Entonces, bien lo que se pudo haber hecho sería sacar como
un índice basado en todos esos, ¿no? Sacar un índice en el cual yo pudiera sacar ahí un porcentaje que pues me representara cuál fuera el mejor método para interpolar. Sin embargo, el que tú tengas varias formas de compararte, eso te permite pues hacer una conclusión un poco más fina, porque ya la métrica ya está implementada. Como mencionaba hace rato el doctor Arturo, pues si ya la calculaste y alguien más ya la calculó así, y dentro del estado del arte ya se calculó así, te puedes comparar, ¿no? Puedes ver qué tan alejado, qué tan cercano estás de buenos o malos resultados. Ok, y eso aplicaría entonces para tanto los contaminantes particulados como los que están en fase gaseosa. ¿Cómo Sí, aplicaría? sí, la comparativa de los métodos porque la naturaleza de cada uno de los contaminantes difiere entre ellos. Por ejemplo, el material particulado PM10, monóxido de carbono, etcétera. ¿También Ajá. aplica si esa comparativa que realizas? Sí, claro que sí, pues de hecho se hizo para cada uno de los contaminantes, ¿no? Y al final se hizo pues incluyéndolo cada uno de ellos multiplicado por su respectivo peso para generar el índice de aire y salud, ¿no? Muy bien. Pues era mi única duda. Creo que hay muchas cosas que platicar. Espero que más adelante tengamos una reunión para poder ir implementando ahí lo que llevaste a cabo en tu tesis. Felicidades nuevamente. Gracias. Gerardo Argullín, también de CIMA. Brevemente, Armando, para no quitar más tiempo, creo que ya la mayor parte ya la dijo el doctor Yair Carrillo. Muchas felicidades, Armando. Aquí estamos comentando, Yair y yo, por otra parte. Muy interesante tu proyecto, nos está dejando mucha información. Ahorita, como mencionaba creo, la doctora Viviana, que pudiese ser el siguiente paso. No sé si está aquí la ingeniera Mandina, que es la directora de calidad del aire, pero pues sí nos interesaría mucho ver, ahora sí que cristaliza esa parte que tú dices, que también es lo que queremos nosotros, que sea algo que esté disponible a la población en general. Me agradó mucho la parte esa de que vi que presentaste del mapa al final de los valores de las diferentes variables o parámetros que tenemos. Es algo que hemos querido buscar y reportar, a diferencia como tú que mostraste también aquí, que actualmente lo hacemos a través de un único punto en la estación de monitoreo. Entonces, pues, como dijo Jair, es sentarnos a platicar para ir afinando bien tu proyecto, ir viendo las necesidades tecnológicas que se requieran, y pues, ir tratando de darle avance e implementarlo. Yo creo que es un trabajo, un esfuerzo que se ha hecho bastante. Igualmente el agradecimiento a la doctora Schiffer, que desde hace tiempo ha estado ahí insistiendo, y que podamos llevarlo a otra. Ahorita es contaminación, más adelante podamos relacionarlo con salud y vayamos cerrando. Yo creo que el primer paso ahorita es calidad del aire. Una vez que esté cerrado, implementado esa parte, sí ir avanzando a las otras áreas o ir viendo, que como creo ya vio la doctora, hay muchas todavía en otras áreas de gobierno, un poco de resistencia. Esperemos que se puedan ir dando. Pero ahora sí que finalmente muchas felicidades, es un excelente trabajo y ojalá tengamos en el corto tiempo la oportunidad de sentarnos a platicar y ver el seguimiento que le podamos dar a tu proyecto. Y muchas Pues sí, gracias también a todos por la invitación. gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público en general? Creo que Manuel tenía preguntas, pero no sé si esté al pendiente ahora. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación.
quería también hacer unos comentarios, aunque no soy precisamente del área de estos métodos, pero sí me da curiosidad por entender más el trabajo. Y más que preguntas, quisiera que me aclararas algunos puntos. ¿Podrías mostrar el mapa este donde aparecen las distintas zonas con ya con las interpolaciones? Ok, sí. Saludos al ingeniero Argullín. Por aquí andamos. Entonces, mi pregunta va en este sentido. A lo largo del área metropolitana se tienen estas estaciones y la interpolación lo que está haciendo es recuperar valores intermedios de los contaminantes en sentido espacial, o sea, entre las estaciones. ¿Esto es correcto? Sí. Entonces, por ejemplo, si uno observa, hay una página de internet donde se están transmitiendo los datos de las estaciones 24 horas en tiempo real. Y es bien claro que, por ejemplo, la zona de Apodaca es una zona que siempre está con un índice muy malo de calidad de aire. O sea, yo estaría esperando que en este mapa, es lo que quisiera entender, ¿no? Yo estaría esperando que en este mapa, pues, la zona de Apodaca estuviera en morado. Ajá. Como lo mencionaba, esta imagen que tú ves es para una medición en específico. ¿A qué me refiero con una medición en específico? Los reportes que nos dieron CIMA son hora con hora. Entonces, esta interpolación solo se hizo en una hora determinada. Porque estaría interesante que este mismo mapa pues estaría cambiando respecto a al menos cada hora, ¿no? Exactamente, era lo que yo proponía, que más que o sea, eso se puede ir calculando hora con hora. O sea, de hecho, yo... Hacer un tipo de animación, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero también el tema del periodo de muestreo, yo sí pienso que es muy importante el aire. Aquí Monterrey es una zona que sopla bastante aire, y eso hace que se dispersen los contaminantes muy rápido, kilómetros. Ajá. Entonces, para tener un mapa más pues diría yo más certero, sí se tendría que incorporar pues esta variable de la velocidad del aire que tanto está soplando, y también porque puede cambiar muy rápido, ¿no? Sí, y deja tú de que se cambie, o sea, de hecho veíamos que durante ciertas horas de tiempo en la noche los contaminantes crecían mucho. Entonces, pues hay que ver, sería interesante ver esas regiones donde el contaminante representa niveles altos de contaminación, y bajo la implementación de agregar esta variable de velocidad y dirección del viento, ver pues que sería como una forma de intuir en qué espacio geográfico se está generando ese contaminante y hacia dónde se lo está llevando, ¿no? La razón por la que en las noches se eleva la contaminación simplemente es porque las fuentes fijas, es decir, la industria, son las fuentes de contaminación más grandes aquí en la zona metropolitana. Digo, eso es algo sabido. Entonces, esta me conecta con mi otro comentario, y es que a mí me parece que si tú les vas a poder, ¿qué tanto se conectan las fuentes? Es decir, las fuentes fijas, las industrias, pues se saben en dónde están, ¿no? Ahí está tal industria, tal, aquella. Entonces, cuando tú le sugieras las estaciones, de acuerdo a tu análisis, vas a poder sugerir localizaciones para las estaciones de monitoreo. ¿Qué tanto piensas que va a estar conectada con las industrias que están ahí al lado?
Mucho, mucho. De hecho, nos comentaba Armandina en una reunión que en una de sus estaciones, no recuerdo cuál, creo que fue la de Apodaca, de repente la estación de monitoreo se volvió loca, ¿no? Y pues cuando fueron a ver qué era lo que pasaba, ella nos contaba que había gente, o sea, casi casi abajo de la estación de monitoreo, preparando carnita asada. Entonces, eso hizo que las mediciones pues se volvieran locas, ¿no? Las de dióxido de carbono y PM10, o sea, incrementaron radical. Entonces, ¿qué tan relacionado va a estar si se pone una estación, no sé, en Ternium? Pues mucho, ¿no? O sea, No, le de va a hecho aquí afectar. CIMA tiene una estación aquí dentro de, pues de Ciudad Universitaria y estamos al Sí, lado de Ternium, ¿no? Entonces, qué tanto se podrían incorporar la información de fuentes fijas al análisis? Ese sería muy interesante porque, como digo, las fuentes fijas son las fuentes más importantes de contaminación, no como en otras ciudades que pueden ser los coches, por ejemplo, que los ajá, coches pues están dispersos, no sé, pero aquí la industria pues está fija. sí, sí, sí. Entonces, ese sería un comentario. Quizás más adelante se puede incorporar algo de los lugares donde se están produciendo las, la contaminación. La Sí, otra que quisiera preguntarte es, no sé si puedas colocar donde pones los índices de aire y salud. la bandera. Pusiste una lámina donde se colocaban los índices de aire que eran, cuáles son los contaminantes que se están midiendo. Ok, 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 ok. Lo que quería saber yo aquí es, aquí no se dice nada de las concentraciones de monóxido de carbono y dióxido de carbono, y es una gran diferencia si las vas a medir por partículas por millón o partículas por billón. Entiendo, con mi propia experiencia de CIMA, puedo decir que estas mediciones serían en base a la medición de partículas por billón, pero aquí no se dice nada de eso. Entonces, si tú estás muy cerca de una chimenea industrial, ahí las concentraciones van a ser altísimas. Entonces, ahí también el tema de las concentraciones como que no me queda muy claro aquí. En cuanto a las variables pues fueron tal cual lo que nos dio CIMA, ¿verdad? Que fue el nivel de contaminación, la unidad en la que se está midiendo y bueno, nosotros una vez teniendo el nivel de contaminación y esa unidad, se hace la conversión correspondiente para calcular el índice de aire salud. Entonces, la verdad es que no recuerdo cada una de ellas, cómo venían, si por unidad de gramo o por unidad de concentración de billón que mencionas. Lo que sí se tiene es que sí se hizo eso, ¿verdad? O sea, se tomaron los datos, se registraron y se hace la correspondiente conversión para calcular el índice de aire salud. Sí, porque yo creo que sí es importante aquí especificar pues las concentraciones, al menos en la parte de los monóxido, dióxido de carbono. Ahora, CIMA está midiendo también dentro de un rango. Quizás las mismas estaciones de monitoreo pudieran dar más información para observar otros niveles de concentración, que creo que sería muy, muy interesante, sobre todo cuando estás al pendiente de lo que hacen las fuentes fijas que están cercanas a esa estación. No sé si les hace sentido lo que digo. ¿Cómo? ¿Lo podrías repetir? Sí, de que las estaciones de CIMA están tomando mediciones continuas también en varias concentraciones, varios niveles de Sí, concentración. sí. Y quizás eso también se podría incorporar en el análisis. Eso se incorporó, eso se tiene. De hecho,
Ya hablando más profundamente con CIMA, los primeros datos que ellos nos dieron fueron los promedios de hora a hora, pero en sí la forma en la que ellos miden cada contaminante varía. Hay mediciones que las tienen minuto a minuto, pero cuando las reportan, lo que ellas reportan es el promedio de esas mediciones a la hora. Ajá. No, pero Entonces, no es resolución temporal, yo me refiero a la concentración. De que si siempre te están reportando la misma concentración y no, quizás no. ellos tengan información porque sus aparatos pueden medir un rango de concentraciones. Ese es mi comentario. Ah, ok, ya entendí. Sí, sí, sí. Pues sí, también sería valioso agregar esa información que mencionas. Y bueno, ya para no extenderme más, nada más quería hacer un comentario si se puede hacer en cuanto a la posibilidad de hacer un mapa de 3 dimensiones. Yo con unos estudiantes estuve instrumentando pues un dron que le poníamos sensores para tomar mediciones a distintas alturas de contaminantes. También se podría incorporar esa información, tomar en puntos en distintas alturas y después también hacer interpolaciones y hacer un mapa de 3 dimensiones más. Pues sí, quizás ayudaría. Ese Sí, sería mi... sí, sí, pues de hecho hacer eso es muy sencillo, ¿no? Porque o sea, nosotros ya tenemos lo que el CIMA ya nos da latitud, longitud y altitud. Entonces conocemos perfectamente estación a estación, pues a qué altura sobre el nivel del mar se encuentra. Y pues bueno, hacer una imagen en 3D, pues es súper No, sencillo, pero ¿no? las estaciones están a nivel de suelo. O sea, no puedes medir a 50 metros, por ejemplo. Y los Eh, contaminantes, dependiendo de la altura, pues se mueven diferente. pues sí, pero como te comento, eso ya se tiene. O sea, puedes sacar la conversión del nivel del suelo con respecto a la del nivel del mar, ¿no? Y con eso pues ya haces tu imagencita en 3D. No, pero creo que es otra cosa lo que estoy mencionando. O sea, quieres medir de la estación del suelo hacia arriba, 100 metros. Esa medición, ¿cómo se Ah, encuentra? es que, ok. Pues sí, también estaría padre agregar eso de lo que dices. Incluso se había propuesto hacer un tipo Zeppelin y estar con una ruta fija, estar tomando mediciones en una altura y después cambiarle la altura y estar tomando así como que todo el día, porque un Zeppelin pues puede estar, pero automatizado, ¿no? Y instrumentado también con sensores. Bueno, esas son las cosas que han estado surgiendo y gracias, te felicito por tu trabajo. Sería todo lo que quería comentar. No, gracias a ti por las preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? ¿Comentarios del comité? Yo todo bien. Doctora Viviana. Sí, también, gracias. Si no hay más preguntas del comité ni del público, vamos a salir un poco de la sala del comité para deliberar. Ok. Los demás espérennos acá, por favor. En unos minutos más vamos a reincorporarnos a la llamada. Viviana, te mandé por correo una invitación para otra reunión para deliberarnos allá. Ahorita regresamos. De acuerdo.
Oye, Armando, y ahorita que en lo que esperamos, estaba yo pensando en otros comentarios, oye, que a lo mejor sirven para más adelante. Tu plan ya no es hacer doctorado, ¿verdad? ¿O Sí, sí quieres hacer doctorado? sí. Ah, pues está padre, oye. No, la otra que se me estaba ocurriendo, ya esto ya no, ya no, ya no, ya no es tanto sinodales, no hay problema, ya es informal. No, acerca de las hipótesis que se tienen que tomar en cuenta para las series de tiempo. Ajá. Mencionaste una serie de hipótesis, ¿no? De que tiene que haber una cierta estacionalidad. Sí, 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 lo que cumplan los 3 requisitos para hacer una serie ARMA, ¿no? ¿Y esas eran estacionalidad? ¿Cuál es? Estacionalidad, tendencia y variable constante. Variable No, que fuera estacionaria, varianza. varianza constante, que es estacionaria y que no tenga tendencia. Oye, pero imagínate que incorporan este asunto del aire y otros factores, a lo mejor ya lo de la estacionalidad y lo de la varianza fija, pues ya a lo mejor ya no sé, ya a lo mejor ya no trabaja, ¿no? ¿Tú cómo la ves? Sí, puede que no, pero ya existen métodos de interpolación espacial geoestadística, Kriging, que sí tratan este tipo de Problemas. cuestiones. Cuando tus datos no son estacionarios, ya se aplican otras herramientas para hacer estas interpolaciones. O sea, eso dentro de la literatura ya está, y creo que ya existen algunos modelos también implementados en librerías de Python y en librerías de R. No, pues creo que una buena tesis abre la puerta a muchas preguntas, oye, y creo que tu tesis está haciendo exactamente eso. Entonces, Sí. pues, yo creo que sobre todo los de CIMA, pues tienen que estar muy interesados. Sí. Sí, pues justo que este proyecto se llegue a implementar para que no sé, una madre de familia pueda ver la calidad del aire en la escuela a la que va a mandar sus hijos, y si la calidad del aire es mala, pues seguir las recomendaciones, ¿no? Recomendaciones, pues que si la calidad del aire es buena, pues puedes realizar actividades al aire exterior, y pues que si la calidad del aire es mala, pues lo más recomendable es que te quedes. Yo creo que sí está muy padre el trabajo, pero como que es el primer paso para un modelo más completo, porque imagínate, haces una interpolación para estimar un valor donde hay una escuela, pero como decimos, hay otros factores que se pueden estar haciendo recomendaciones que no sean tan acertadas. Las escuelas ahorita ya están comprando sus propias mini estaciones de monitoreo. Sí. ¿Cierto, ingeniero Gerardo? ¿Qué tal, Manuel? No te alcancé a saludar ahorita ya. Aquí estamos. Qué bueno, incluso ahí te mandé un mensaje para retomar, yo creo, las actividades que se suspendieron con todo esto de la pandemia, y yo, pues ahí también incorporarnos con el trabajo de Armando. Sí, mira, sí es la parte que menciona Armando, quizá como estación de monitoreo tal cual, no llegue a crecer tanto la red. Viable, precisamente ahorita es empezar a introducir lo que es sensores de bajo costo. En esta tecnología, bueno, de parte de las escuelas, realmente lo que está entrando más es en cuestión de PM2.5. Aquí sería interesante seguir con el trabajo que veníamos haciendo contigo, Manuel, para que sea realmente una estación de monitoreo, o sea, con los diferentes contaminantes, no ya una estación normativa como las que tenemos encima, pero sí empezar a explotar la parte de sensores de bajo costo, pero de diferentes contaminantes, para ir mejorando, ahora sí que
el modelo que viene manejando Armando, que ciertamente, como lo mencionaste ahorita, nosotros también ahorita con el doctor Yair lo platicamos, se ve como una primera fase, ahora sí que irlo mejorando, irlo puliendo, e ir viendo, o sea, toda la información. Ahorita de la entrada, lo que nos ha mencionado Armando, nos está arrojando mucha información muy interesante sobre todo, como ahorita que mencionaba, de dónde colocar o sea, de acuerdo para ubicar más bien las estaciones de monitoreo, donde, de acuerdo que te lo va dando, te lo proyecta el modelo, donde incide más y podamos definir, ahorita se hacen una serie de estudios de grids, etcétera, pero si está esta metodología, pues ver la posibilidad, explotarlo y usarlo para ver qué tan factible es. Y nosotros ya con las metodologías que maneja el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que son los que nos autorizan dónde colocar nuevas estaciones de monitoreo, respaldar este tipo de trabajo como el que ha venido haciendo Armando. ¿Qué es lo padre? Que no se aplica nada más para el área metropolitana, puede ser aplicable a cualquier así que ciudad del país. Entonces, sí, aquí pues ya creo que se engranan varios trabajos. No, si De tienes, Armando, lo estamos viendo nosotros ahí como CIMA, y pues buscamos lo mismo, que es ahora sí que difundir la información al mayor número de ciudadanos, población, como queramos mencionarlo. Sí, ingeniero, ¿no? Este da para muchísimo este tipo de investigaciones, pero aprovechando que estamos hablando, lo que yo mencionaba en las estaciones, yo me acuerdo que los rangos de mediciones de, por ejemplo, el monóxido de carbono, o sea, es toda una ventana de medición de concentraciones, ¿no? No, sí, es que varía de acuerdo al contaminante, y son realmente lo que habíamos mencionado, difiere, suponiendo, las lecturas de las estaciones es de tipo ambiental, son concentraciones muy, muy pequeñas, muy diluidas, comparadas contra las emisiones que puede generar una chimenea, que era Claro. lo que veíamos. Entonces, sí va variando, tiene sus diferentes unidades exactamente de acuerdo al contaminante. Caso, partículas son microgramos por metro cúbico, en algunos contaminantes son partes por millón, otros como el CO2 en partes por millón, y actualmente pues, vamos a empezar como de acuerdo al análisis de Armando, que es muy cierto, tuvimos muchas deficiencias, bueno, que tú también lo viste en su momento, Manuel. O sea, había muchas deficiencias de información por cuestiones que se fueron perdiendo, la operatividad de muchos de los equipos. Ahorita actualmente estamos en ese proceso, iniciamos ya ahorita en el mes de febrero reconfiguración, no reconfiguración, sino más bien el reforzamiento de la red de monitoreo. Se van a poner al 100% todos los equipos de las 3 estaciones. Se acaba de dar una quinceava estación por parte de una empresa privada, y se va a instalar una 15ª estación más en estos 2 meses que vienen. Entonces se va a tener la estación al 100% operando, que yo creo que eso va a ayudar bastante a poder aplicar mejor el método de Armando, y pues, sí, irlo puliendo. Y en lo que mencionabas, pues sí, salvo que Yair, yo creo que puedes explicarte un poquito mejor la parte de cuestión de la medición. No, muchas gracias. Después seguimos comentando todo esto. Creo que ahorita ya tienen que regresar a los sinodales. Gracias. Bueno, muy bien. Seguimos en contacto. Y felicidades, Armando, nuevamente. Gracias, gracias. Bien, vamos a proceder a la lectura de las actas oficiales por parte de la secretaria. En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, al día 9 del mes de febrero del año 2021, siendo las 10 horas, reunidos en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, a distancia, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los señores Dr. José Arturo Berrones Santos, doctora Satu Elisa Schaeffer, doctora Viviana Obregón Quintana, catedráticos de la misma, quienes fueron designados por las autoridades de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad para integrar el jurado calificador del examen de grado de Jorge Armando Serna Mendoza,
quien cursó y aprobó todas las materias de la maestría en Ciencias de la Ingeniería con orientación en sistemas, tal como lo dispone la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, publicada en el periódico oficial de fecha 7 de junio de 1971, el Reglamento General del Sistema de Posgrado y el Reglamento Interno de la Facultad. Se procedió a iniciar dicho examen sometiendo al sustentante a los interrogatorios de rigor para los diversos casos teóricos y posteriormente se llevaron a efecto las pruebas prácticas sobre los diferentes aspectos de los estudios. Una vez concluido este último acto, el jurado pasó a deliberar sobre las diversas pruebas a las que fue sometido el sustentante, y después de discutidos todos los aspectos del examen, el jurado resolvió comunicar a Jorge Armando Serna Mendoza que fue aprobado en su examen de grado. Con lo anterior se dio por terminado el acto y en cumplimiento de lo dispuesto por los preceptos legales y reglamentarios, firman la presente acta los señores sinodales ante la presencia del secretario de jurado que da fe. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Armando. Gracias, doctora. Yo voy a proceder a concluir la grabación para que todos puedan con toda la libertad de expresar su felicidad por este instante.